Buenas noches, mi nombre es Pablo Cadavid. El tema de la rúbrica que escogí para esta presentación fue Adidas versus Puma. Para los que no sabían, Adidas y Puma fueron creados por dos hermanos, los hermanos Dassler, luego de una confrontación que tuvieron durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Pero pues todo no es así. Como bien reza el título, esta fue una de las rivalidades más importantes del siglo XX, porque revolucionó y sigue revolucionando ya no solo el deporte, sino también el lifestyle. Entonces, como les dije, son dos hermanos, los dos nacieron en un pueblito que se llama Herzogenaurach en Baviera, Alemania, y Rudolf era el hermano mayor. Rudolf, vale aclarar que fue el creador de Puma, y Adolf, pero que lo apodaba Nadie de cariño, el creador de Adidas. Siempre estuvieron como muy ligados al tema de la zapatería y de la artesanía con los zapatos, porque su papá pues era un zapatero muy famoso de Baviera. Entonces siempre estuvieron muy ligados a la industria. Pero luego de la Primera Guerra Mundial, disculpen, se asociaron para crear una empresa que se llamaba Gebruda Dasla, que fue en 1924 cuando fundaron pues, la fábrica de calzados. Esta fue la primera fábrica que tuvieron ellos. Estos son los dos hermanos y aquí vemos mujeres trabajando en sus zapatos. Entonces, no se había creado todavía ninguna rivalidad, seguían siendo muy buenos hermanos y Adi era muy bueno para diseñar y para manejar la producción y Rudolf siempre fue bueno para los negocios. Entonces se dividieron de esa forma. Rudolf era la parte comercial del Gebruda Dasla y Adi era la parte de diseño y producción. Como fueron tan buenos y como ya tenían cierta fama por parte los hijos del papá, entonces fueron cogiendo más notoriedad, fueron adquiriendo más prestigio y utilizaron una estrategia muy buena que fue acercarse a los entrenadores y deportistas de Alemania. A ellos siempre les interesó el fútbol y el atletismo y por eso fue que su foco principal cuando empezaron la empresa fueron estos dos nichos, el atletismo y el fútbol. Entonces, en 1928 ocurrieron los Juegos Olímpicos de Ámsterdam y ellos contaron con la suerte o con un buen trabajo que hicieron los dos hermanos para poder patrocinar y proporcionar a todo el Comité Olímpico y a todos los atletas del equipo olímpico de Alemania con productos de Gebruda Dasla. Como en ese momento no tenían ropa, sino solamente zapatos, entonces todos los zapatos que usó Alemania en esos Juegos Olímpicos, pues fue proveído por los Gebruda Dasla. Sin embargo, como sabemos, en 1933 se inició la Segunda Guerra Mundial y fue cuando el partido nazi pues, empezó a tomar mucha fuerza y se presentaron los Juegos Olímpicos, que lo más gracioso de la historia es que en esos Juegos Olímpicos el Hitler lo que pretendía era mostrar la fuerza que tenía Alemania frente a otros países. Pero hubo un problema. Y es que, si volvemos el tiempo un poco, a 1933, entre el 30 y el 33, 2 años después de lo acontecido con los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, ellos, Rudolf empezó a sentir como mucha empatía con la Alemania nazi. Y luego de esto, pues Adi también se empezó como a dejar llevar por los pensamientos de su hermano y hubo un momento en el que los dos estuvieron pues siendo parte de los nazis. Pero como
y volviendo ya a los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, donde Hitler lo que quería era mostrar el poderío nazi y el poderío de su raza suprema, como ellos los decían, este señor llamado Jesse Owens ganó casi todas las medallas que en atletismo. Y lo gracioso de la historia es que lo hizo con unas zapatillas de marca Dassler. Aquí lo vemos, eh, por temas de respeto a él, lo recorté de la imagen, pero él está haciendo el saludo nazi. Y aquí está el señor Jesse Owens de primero, sin hacer el saludo nazi, teniendo un agravante que era negro. Como sabemos, pues Hitler no era tan amante ni de los judíos ni de los negros. Entonces, eh, entonces luego de esto, pues se generó mucha controversia porque Rudolf sí siguió siendo nazi. Entonces aquí viene un tema muy importante y un punto de inflexión dentro de esta historia porque se montó Hitler al poder. Y luego de que Hitler se montó al poder, como todos sabemos, él empezó a buscar quiénes eran sus aliados y quiénes no eran sus aliados. Dentro de eso, si bien aquí hay muchas teorías, porque en el video dicen que tanto Rudolf como Adi siguieron siendo nazis, hay otras teorías que dicen que Rudolf siguió siendo nazi, pero Adi no. Y que eso empezó como a generar cierta discordia entre los dos hermanos, generando, luego de que se acabó la Segunda Guerra Mundial, en 1948, que se partiera la relación de los hermanos y generando las dos empresas que hoy conocemos como Adidas y Puma. También hay ciertas teorías que mencionan el por qué fue la razón de, del conflicto, y es que se dice que Adi entregó a Rudy luego de que se acabó la Segunda Guerra Mundial como, como si hubiera sido parte muy activa de la guerra. ¿Esto por qué? Porque en un momento Hitler empezó a pedirle a los mejores alemanes de diseñadores que hicieran la ropa de los nazis. Entonces Hugo Boss empezó a diseñar y a proveer estos uniformes y los hermanos Dassler empezaron a proveer el calzado y ciertas prendas para ellos. Entonces, por eso digo que hay una teoría que dice que Adi nunca se separó y hay otra que dice que sí. Aún sigue siendo un misterio porque pues las familias nunca han querido aclarar este tema, pero sí, sí fue un momento, un punto de inflexión muy importante en esta relación. Y empezaron los desarrollos separados. Entonces, Adidas se enfocó mucho, este es Adidas se enfocó mucho en el tema del deporte y Puma lo empezó a hacer luego de que Rudolf salió de la cárcel. Pero se encontró con un panorama totalmente diferente porque cuando Rudolf salió de la cárcel, Adi ya tenía mucha ventaja en cuanto al tema deportivo, porque estaban saliendo de una economía posguerra, porque como se vendió como si no hubiera sido parte de la Alemania nazi, y en ese momento después de la guerra, todo lo que fuera nazi era súper aborrecido y aún sigue siendo muy aborrecido en la sociedad, en ese momento lo era aún más. Pero el punto más importante después de ese 1948 que se crearon las dos marcas, Adidas y Puma, fue en 1954 en la primera Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque Adi, aquí lo vemos con el zapato más famoso de Adidas, creó unos guayos con taches intercambiables. Entonces, ¿por qué es tan importante esta evolución? Porque luego de esto, pues
Con los taches sean intercambiables quiere decir que no necesitas varios pares de guayos, sino unos solos guayos con varios taches, haciendo que el deportista se sintiera mucho más cómodo, haciendo que pudiera cambiarlos durante el partido y generando así una eficiencia muy grande para los futbolistas. Siguió la evolución de Adidas versus Puma, con diferentes modelos de zapatos, con diferentes modelos de guayos, buscando también las, los patrocinios, y uno de los patrocinios más importantes se dio en 1970. Los dos hermanos tenían algo que se llama el Pacto Pelé, y era que ninguna de las dos empresas iba a perseguir a Pelé, porque si bien ya había mucha rivalidad, seguía habiendo algún tipo de respeto entre, entre los hermanos. Pero, como vemos en esta imagen, Puma rompió completamente el pacto porque le estaba ganando mucho terreno a Adidas y empezó con patrocinios muy estratégicos. Ejemplo, empezar a patrocinar a la Italia, que en ese momento aún era un poco fascista, proveyéndoles todos los uniformes de, de fútbol. Y fichó al jugador más, uno de los jugadores más importantes de la historia del mundo, que es Pelé. Entonces Pelé siempre utilizó guayos Puma. Y fue porque en 1970, para ese mundial, Puma rompió el pacto Pelé, como lo he mencionado anteriormente, y, y fichó a Pelé con un contrato de por vida. En los 80s y 90s siguieron con sus evoluciones, pero no contaban con un competidor que es harina de otro costal, que se llama Nike, y ya la tajada no era para dos, sino para tres, creando así otra nueva rivalidad, pero ya era Alemania versus Estados Unidos. Luego de esto, pues lastimosamente, Rudolf se muere en 1979, seguido de Adi Dassler. Lo interesante de esto es que Rudolf, antes de su muerte, tenía muchísimas ganas de hacer las paces con su hermano, pero no pudo ser así, porque su hermano Adi decidió que no merecía perdonarse con su hermano Rudolf, generando que se hiciera más evidente el resquebrajo que había de esta familia, y nunca se perdonaron. Ahora, lo importante es cómo están ahora. En este momento son las dos de las empresas más importantes que hay en la economía mundial de deportes, tanto Adidas como Puma. Generan ingresos de más de 500 millones de dólares y emplean a más de 5.000 personas directas e indirectas. Y gracias a este tipo de rivalidades fue que se creó Puma y Adidas. Tengan una excelente noche.